Hermoso que hemos escuchado dedicado a la cuñada, así que como habíamos anticipado antes de ir a la pausa de que íbamos a estar con Gastón Vargas, ¿sí? En su maestría de la nueva medicina germánica. Buenas noches, Gastón, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, soy Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, expectante. Expectante, la verdad sí. La verdad, el otro día cuando estuviste fue mucha la repercusión que hubo, la verdad, espectacular, Gastón, ¿eh? Qué bueno, me imagino que deben haber germinado algunas semillas y deben tener bastante preguntas. Sí. Sí, ni hablar. La verdad que sí, han germinado las preguntas. Exacto. La verdad muy lindo todo y bueno, tu introducción que fue realmente muy didáctica, sí, muy, no sé si me sale como para Diana, como para principiantes, claro. Porque yo no sabía pero nada. Es que sí, esa es la idea siempre cuando hacemos una charla o en las introducciones de nueva medicina, es que sea para cualquier persona, no hace falta tener conocimientos de anatomía o no, eso después se va aprendiendo en la medida que lo vas necesitando. Claro. Exactamente. Nosotros estábamos charlando, no sé si vos querés empezar con algo o si querés ya abordamos alguna pregunta que nosotros nos hacíamos entre nosotros dos y seguramente nos vamos tirando letra. Pregunten que yo estoy en modo más relajado ya anoche. Vengo de entrevista día por día, consulta, curso. Estoy para responder tranquilo. Bueno. Listo. Entonces, doble agradecimiento por atendernos, ¿no? La verdad, espectacular. Para nosotros, un gusto. Para toda esta parte por ahí de la audiencia que nosotros tenemos, de la gente, hay mucha gente que no tiene ni idea. Hay gente que por ahí me está escuchando hoy, porque yo estuve haciendo publicidad de que íbamos a estar con vos, y había gente que ya estaba leyendo todo esto. La verdad es sorprendente, Gastón. La verdad es sorprendente cómo tu repercusión llegó, y eso es importante. Y lo que pasa, mira, acá hay varios factores que están jugando, vamos a llamarlo, en este nuevo paradigma, ¿sí? Para darlo a conocer. En primer lugar, se están dando cuenta de que hace 90 días que están encerrados en su casa y no entienden por qué. Claro. Entonces vos empezás a decir, pará, pero si yo no salí de mi casa y me hice un test y me dio positivo, o a fulanito, porque tengo muchísimas personas, nosotros, como ustedes saben, atendemos gente de España, de Estados Unidos, de México, como la consulta es por videollamada, claro, es a todo el mundo. Y hay muchas personas que llaman asustadas que el test les dio positivo, y ustedes deben saber que en el norte de España por lo general son todos campos. Y hay gente que vive totalmente aislada todo el año, o sea, no ahora por la cuarentena. Y resulta que por hacerte el test, por chequeo, por tener entre 60 y 70 años, les salía positivo. Claro. Entonces las personas se asustaban, y lo primero que decían es, pará, acá hay algo raro, si yo no me junté con nadie, ¿cómo me voy a haber contagiado? Claro. Entonces empezás a buscar, y como empezás a buscar, y la gente ahora empieza a compartir, porque por ahí va al médico y le dice, mire doctor, me duele la pierna izquierda, o la rodilla, y el médico te dice, no, bueno, lo que pasa que es por la edad, y entonces ahí el otro te responde y te dice, no, bueno, pero mi rodilla derecha tiene la misma edad y no me duele, acá hay algo raro, o sea, no me podés dar esa respuesta. O sea, están buscando una respuesta un poco más, vamos a llamarlo verdadera, ¿no? Claro. Porque no nos podemos seguir basando en especulaciones, en miedos, en teorías del contagio, que si quieren podemos charlar sobre lo que llamamos el fraude del Pasteur, ¿no? De Pasteur, y cómo plagió los conocimientos de su profesor Antoine Béchamp. Pero bueno, yo estoy hoy para responder. Bueno, podríamos empezar con eso, a ver, porque el otro día más o menos algo dijiste. Antes de llegar a la nueva medicina germánica, me parece que es importante entender por qué te conviene llegar. Claro. Porque hoy estamos viviendo una situación en la cual creemos que estamos en guerra, porque es de verdad una guerra, vamos a llamarlo bacteriológica. Sí. Cuando en realidad, si nos remontamos 100 años para atrás, ¿sí? Lo que triunfó de alguna manera en el mundo fue la creencia de Pasteur del monomorfismo, ¿sí? Acá es una palabra que no deben conocer probablemente la mayoría de las personas. Yo la conocí cuando me puse a investigar en profundidad,
Y hace unos 100 y pico de años estaban peleando dos teorías, la del monomorfismo de Pasteur y la del pleomorfismo de su profesor Antoine Béchamp. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque Pasteur le echa la culpa a un agente externo y patógeno de la enfermedad. Es decir, que viene de afuera, entra en tu cuerpo, te invade, ese sería el contagio, claro. ¿sí? Y luego se reproduce en tu cuerpo. Eso es algo que Antoine Béchamp, su profesor de biología, ¿sí?, demostró que eso no era verdadero, eso era falso. Él decía y tenía postulado con un historial de 30 años de investigación científica, de verdad, Pasteur no lo tenía, en el cual él hablaba del polimorfismo. Y no solamente Antoine Béchamp, muchísimos científicos, lo pueden buscar a Noessens, a Henry Laborie, hay un montón de científicos. Lo que pasa es que, como siempre, gana el más vivo, ¿no? Y Pasteur, si fue algo, fue vivo. Claro. Porque hoy sería, como, no me acuerdo si les dije la otra vez a ustedes, en alguna entrevista lo dije, hoy sería un gran influencer. Era extremadamente vivo, sabía con quién relacionarse, sabía con quién hablar, empezaba a escribir libros, se los dedicaba a los reyes, a las princesas, ¿sí? Entonces obviamente le entraban 15.000 francos, 30.000 francos, empezó a juntar una buena fortuna, y bueno, ¿no? El que tiene el poder económico es muy fácil de ser difundido después y calla a los verdaderos investigadores que no tienen financiamiento privado y que, como decía el premio Nobel Kary Mullis, ¿sí?, el descubridor del PCR, que está tanto en boca de todos, decía, si vos querés ser un verdadero investigador, tenés que trabajar por tu cuenta, porque si no estás trabajando para descubrir algo por lo que te van a pagar. Claro. Entonces, bueno, el principal punto sería ese, la diferencia entre el monomorfismo, es decir, la teoría del contagio de la bacteria, que una bacteria sería responsable de la enfermedad, y el polimorfismo o pleomorfismo de Béchamp, que decía que el germen era el efecto de la enfermedad. O sea, cambia totalmente la película, ¿no? Claro, es decir, claro. Lo importante era el terreno, era la situación en que vivía la persona, y no en sí la bacteria. Pasteur decía que el cuerpo estaba impoluto de alguna manera y no tenía bacterias, y que las bacterias siempre venían de afuera. Algo que el doctor Hammer, el descubridor de la nueva medicina germánica, demuestra y comprueba científicamente que todas las bacterias son creadas por nuestro cerebro y que jamás vinieron de afuera. Acá tenemos de nuevo un vuelco inverso totalmente a lo que estamos acostumbrados. Claro que sí. Eso quiere decir que las bacterias nunca fueron dañinas. Y una de las frases del doctor Hammer es, que a mí me marcó cuando la escuché, es: nunca hubo una guerra entre el bien y el mal en nuestro cuerpo. Las bacterias siempre fueron nuestros fieles aliados. Entonces yo, cuando escucho esa frase, antes de conocer la verdadera historia de Louis Pasteur, ¿sí?, que esta historia la conozco gracias a mi profesor François Leduc, que es quebequense de Canadá, en contacto con Robert Guinness. Yo tiro nombres, pero a la gente le sirve para poder investigar. Obvio. Aparte, el hecho de citar fuente es fundamental. Es totalmente fundamental, porque estos conocimientos están tapados y están ocultos. Pero si ustedes buscan, Louis Pasteur dejó en sus memorias privadas algo que nunca fueron traducidas hasta ahora, ¿sí?, y que el profesor Gayson publica en la Universidad de Princeton en 1993, gracias a que el último sucesor de Pasteur, de su linaje, en un acto de conciencia con la humanidad, porque estaba prohibido por Pasteur develar sus memorias privadas, pero las iban pasando de linaje en linaje. El último le da al profesor Gayson las memorias. Esas memorias son analizadas y estudiadas en profundidad, y ahí descubre lo que había hecho Pasteur de verdad. Si quieren, le cuento dos cosas, por ejemplo, porque yo recién estoy descubriendo algunas hojas, porque ese libro está, como se imaginarán, bajo llave, candado y tierra. Obvio. Pero hay gente que se ha dedicado a investigar a lo largo de los años y tiene muchos estudios en francés, y gracias a mis profesores lo están traduciendo, porque en Quebec se habla francés, inglés, le dicen, no sé cómo le llaman, como una especie de Spanglish, pero francés-inglés. Y junto con gente que está en Francia, como Robert Guinness y otros, están traducido los años, 20, 30 años de investigación periodística,
estos libros? Bueno, una de las cosas que cuenta el libro es que, ¿por qué llegamos a la teoría de que Pasteur de alguna manera triunfa con su monomorfismo, con la teoría del contagio, con la teoría microbiana? Porque él, en el momento que estaban en un conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? 1915, utiliza la Primera Guerra Mundial para aumentar el pánico y el miedo. Todos estaban en pánico. Es como que ahora yo te diga, se suma un nuevo virus al coronavirus. Claro. ¿Sí? Obviamente vas a estar muy sensible. Pero ¿sabes cuál es la idea que les agregaron, el miedo que les agregaron en medio de la guerra? Que todos éramos potenciales enfermos de rabia. Cuando es una enfermedad que sabemos que es rarísima. En el 1900 los casos aparecían una vez cada 6, 7 u 8 meses y aparecían de a uno. Es decir, era ínfima la proporción de las personas que contraían la rabia. Sin embargo, Pasteur convence a la población de que eran todos enfermos potenciales de rabia. Por ende, trata de descubrir, entre comillas, la cura para la rabia, ¿no? Porque ahí viene el principal problema. Nosotros estamos todos buscando siempre afuera, donde la respuesta siempre estuvo adentro. Entonces jamás vamos a poder resolver una situación buscando donde no vamos a encontrar la solución. Claro. Entonces de ahí viene la teoría de necesito una cura o una vacuna, sí, que viene de la vaca. Sí, hay toda una investigación que tienen para hacer, que realmente quiere buscar. La web, en el blog estamos subiendo todas esas investigaciones, es awakeningproject.com para que la quiera buscar. Entonces, ¿qué hace? Él, para demostrar que a propósito, porque tengo muchos datos, los científicos que eran contemporáneos de Pasteur se querían alejar, porque decían, no, esto está cometiendo un delito contra la humanidad, porque esto no es verdad. Entonces, ¿qué hizo? El tipo, para demostrar en la plaza de París, no me acuerdo del año exacto, que su vacuna contra la rabia funcionaba, ¿sí? Inoculó a 2 personas adelante de un montón de gente. Pero esa vacuna que le digo que fue la primera vacuna de Pasteur, y que Pasteur a propósito tampoco fue el primero en crear una vacuna, ¿sí? Porque se lo achaca con que es el primero, no es verdad, hay gente antes de él, pero no importa. Eso, Jenner, exacto. Pero fíjate que los libros de historia dicen que Pasteur fue el primero en crear la vacuna, ¿no? O sea, por eso aclaro, porque la historia, bueno, depende de quién la cuenta. Claro. ¿Y qué ocurrió? En las memorias de Pasteur, ¿sabes lo que dice? Que esas 2 personas que fueron inoculadas tenían agua destilada y no tenían la famosa vacuna de Pasteur, que a propósito, Pasteur tiene denuncias, obviamente fue denunciado en su momento, por asesinato, y lo llamaban el asesino con vacunas, literal. El asesino con vacunas. ¿Por qué? Él había agarrado médula ósea roja, seca, de conejos muertos de rabia, por eso van a ver fotos de Pasteur con conejos, y se la inyectaba a los niños para probar. Y un niño que supuestamente, esto no es para que les agarre bronca, por favor, esto es para investigar. Y un niño que supuestamente, ¿qué año? Bueno, en el artículo periodístico que armé en la web está el año, la fecha, el nombre, el hijo, el padre, todo, porque están todos los documentos. Cuando el niño es mordido, escucha en esas publicidades de que probablemente el perro podía contagiar de rabia, porque de algún lado sale la idea de que el perro te contagie la rabia. Claro. Viene de ahí. Claro. Entonces se asustan estando en un conflicto bélico. Recuerden eso, es como estar en la cuarentena ahora y que te digan que se agrega otra situación más. El drama es tremendo y vas a salir corriendo a vacunarte si realmente lo crees. Claro. Sería lógico si es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Va con Pasteur. Pasteur lo inocula con esta vacuna y a las 2 semanas el niño muere. Entonces, bueno, se armó todo una situación muy complicada porque el padre le hace una denuncia y Louis Pasteur tiene la suerte, entre comillas, de que justo al médico forense que ponen en el juicio contra Pasteur, porque el juicio fue oficial, era uno de sus mejores amigos y financistas de sus empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué llaman a un médico forense? Porque el jurado se considera no competente para juzgar a Pasteur en esa situación, que bueno, lógico, era algo nuevo y que tenía que haber algún científico especialista, ¿no?
Pero bueno, así empieza esta situación del miedo. Entonces Pasteur lo que hizo fue crear las primeras epidemias de miedo, que en Nueva Medicina Germánica sabemos que esas situaciones dramáticas, como decíamos la vez pasada, vividas en un contexto de soledad de manera inesperada y que no tienen solución inmediata, generan choques biológicos. Y esos choques biológicos activan programas biológicos que son malinterpretados como enfermedad para que vos puedas superar biológicamente situaciones que estás viviendo y no podés superar. Entonces, si vos empezás a encontrar como efecto del cambio de terreno, como decía el polimorfismo de Bellam, porque hubo una situación dramática, el cuerpo se adapta y aparecen los gérmenes que no son patógenos, es decir, que no son malignos y no son creados por nuestro cerebro con un pleno sentido biológico, y vos me haces un análisis de sangre, vas a encontrar esas famosas bacterias. Y antes no. Entonces vas a decir, bueno, vinieron de algún lado. Claro. Porque por arte de magia no aparecieron. Entonces ahí aparece la teoría del contagio. Entonces esa es la principal diferencia entre el monomorfismo de Pasteur y el polimorfismo de Antoine, se escribe para los que quieran buscar, Bellam. Qué bárbaro. El cáncer, para la medicina clásica, según la teoría de Pasteur, ¿sí?, se expande a raíz de una bacteria o de un germen, o a raíz de un cáncer localizado viene la metástasis con la expansión a todo el cuerpo. Claro. En la teoría del polimorfismo es totalmente al revés. Está la enfermedad presente en el cuerpo y después se focaliza en algún punto específico, que es el que más necesita la adaptación biológica. Esto es como que yo te diga, estoy tratando de sostener una situación simbólica o real, ponele que tengo un piano en la espalda. Y vos sabés que la parte más forzada de tu cuerpo van a ser las rodillas y la más afectada. Mientras más tiempo la tengas, bueno, más vas a lastimar las rodillas. Vas a lastimar todo el cuerpo, pero principalmente las rodillas, que son las que más fuerza van a estar haciendo para sostener ese peso. Claro. Pero si vos estás sosteniendo una relación amorosa, una relación familiar, una relación de amistad, una relación X a nivel simbólico, y no le aguantás más, el peso en la espalda es el mismo para el cerebro que si fuera un piano. Por ende, la adaptación biológica en las rodillas va a ser exactamente la misma, una necrosis accionada por la médula cerebral en las rodillas, con una desmineralización. El objetivo va a ser que cuando vos resuelvas el conflicto y logres dejar el piano donde está, la próxima vez que venga un piano vos tengas una rodilla más grande, más fuerte y más resistente. Esa va a ser la adaptación. Por eso aparecen cada tanto los callos óseos. Es lo mismo que el hueso, que el músculo, pero en el hueso. Es el mismo programa biológico porque tienen el mismo origen embrionario. Claro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Todo nuevo. Todo para nuevo. mí todo nuevo. Sí, sí. Es todo nuevo y todo viejo porque sí, no, yo estoy digo sacándole para mí, polvo para a los mí. archivos. Yo estoy aprendiendo, es para mí todo nuevo. Claro. ¿Sí? Nosotros... Yo también, nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo. Eso es lo lindo de este paradigma. Acá no, somos todos aprendices. Y eso es lo lindo de esto, que acá te permitís equivocarte. Y salís del patrón de eficiencia y responsabilidad de que vos sos el que estudió y que tenés que saber, al que investiga y se permite ponerte a la altura de la persona que tiene el conflicto y descubrir juntos. Eso es lo lindo, que claro. Estás acompañado y no te sentís solo. Claro. Porque realmente te saca de foco, o sea, porque es como todo. Yo te estaba escuchando hablar de esto de Pasteur y parece que estamos hablando de la actualidad con respecto a la gran mentira que vivimos toda la vida en todos los aspectos, ¿no? O sea, realmente llega un momento de hartazgo, o sea, te lo digo por nosotros familiarmente charlamos mucho con respecto a todo esto, que vos decís, ¿cómo puede ser que nos hayan mentido en todo? Sí. O sea... En todo, exactamente, en todo. Vos fíjate algo, el mundo, o la globalización, por así decirlo, es un negocio. Exacto. ¿No? Fácil, es un negocio. Bien. Exacto. Y a la medicina, o el negocio industrial de la medicina, no le conviene que vos no estés enfermo. ¿Viste en el medio de esa frase que dice no le servís ni muerto ni sano? ¿No? Claro. Pero más allá de eso, le servís. Si la medicina clásica tuviera que solamente venderle medicamentos a los que están enfermos, se fundiría. Entonces te tiene que vender la idea de que vos sos un potencial enfermo. La cultura del enfermo, claro. No tiene manera sino de subsistir. Claro. Entonces tenés la medicina prepaga, ¿no? Claro. Fíjense que
miren qué interesante este dato que les voy a decir. Por ustedes puede ser una tontería, pero si lo llegan a tratar de aplicar, va a ser una total revolución en sus vidas. Es más, y los van a machacar todos sus conocidos. Cuando ustedes aprenden la nueva medicina germánica, la ponen a prueba, la verifican, la vuelven a verificar, y así unas 70, 80 veces, porque no alcanza 3. No les alcanza, porque tienen tantas mentiras metidas, tienen tanto miedo metido, que no les alcanzan 3, se lo recontra seguro. Pero después de 80 veces de verificado, recién ahí vas a analizar si seguís pagando o no la obra social o la prepaga. Recién ahí. Y vos decís, pará, no lo había pensado. Claro, es que cuando vos empezás a entender esto, te vas a dar cuenta de que jamás una persona que no realiza una anamnesis a los 3 niveles, que no conoce cómo funcionan las 4 capas del cerebro, que no entiende que no hay una bacteria que viene de fuera, sino que siempre es generada por el cuerpo, puede darte un diagnóstico certero y menos ayudarte en la situación que estás viviendo. Es decir, lo único que pueden hacer es drogarte o envenenarte. Claro. Esos son tanto la quimioterapia, como la radioterapia, como la cirugía, como los medicamentos, como las vacunas. Claro. Pero para llegar a ese punto, tenés que haberlo probado, lo estudiaste, lo verificás, lo pones a prueba, lo verificás en vos, en tu tío, en tu abuelo, por más de que no lo compartan, lo ves y lo observás. Cuando ya no tenés dudas, te animás. Y cuando te estás por animar, aparece el que tenés más cerca tuyo y te dice, sos un loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? Y se enoja. ¿Por qué? Porque le pones en jaque sus creencias. Él piensa que está seguro porque tiene una obra social. Y hay una frase que dice que tener una obra social es como invertir en una enfermedad, porque vos crees que en algún momento vas a tener una enfermedad tan grave y tan costosa que no te va a alcanzar el dinero para poder pagarla. Sí, es verdad lo que decís. Es que es lo más real del mundo. Lo que pasa es que nadie se anima a pensarlo, pero realmente lo hacen por eso. No hay es otra como que están esperando, están pagando y esperando una enfermedad. Sí, no, eso me parece terrible, siempre lo pensé. Exactamente. Pero es lo como nos han creado, exactamente, como nos han educado, ¿no? Y tengan algo en cuenta también. Miren este dato que les voy a dar, que es una reflexión que hice hace poquito. Estaba con Sony es mi señora. Sí. Estábamos una noche que la gorda no se dormía y nos quedamos ahí charlando. Y le digo, a ver, déjame buscar un dato. ¿Viste cuando tenés esas iluminaciones de repente? Sí. A ver, tengo una intuición. Déjame buscar un dato. ¿Cuándo empieza la vacunación en los bebés por primera vez? 1950. Bueno, entonces se empieza a investigar cuándo aparecen las supuestas nuevas enfermedades autoinmunes, los supuestos picos de cáncer. Los supuestos picos de cáncer aparecen en las personas que hoy tienen hasta 70 años, Obviamente, si empiezan en 1950, hoy 2020 son 70 años. ¿Y cómo están las personas que tienen más de 70 años? Porque si vos comparás una persona de hoy, obviamente no generalicemos, ¿no? Pero vamos a hablar de la mayoría. La mayoría de entre 50 de hoy y 70 tiene peor salud que los de entre 80 y 90. Sí. Analicen, investiguen eso. ¿Y saben por qué es? No solamente porque les han generado una cultura en la cual cada vez se va perdiendo más la familia, se va perdiendo más los valores, el tiempo para uno, cada vez están más metidos en la globalización, sino porque los primeros años de vida no fueron vacunados. Porque esos son los que nacieron entre el 30 y el 40, antes. Claro. Mi abuela tiene 103, Gastón. Bueno, y vive. Fíjate, mi abuela tiene 80 y pico de años, me estaba escuchando mi familia, le mando un saludo, no me acuerdo la de mi abuela, pero se toma el bondi y se va a jugar al tenis. Hace 3 meses se iba a jugar al tenis. Qué grande. Entonces, qué divina. Y sin embargo, sin embargo los chicos que hoy nacen, yo tuve la oportunidad de ver, y esto no es para hacer sentir mal a nadie, pero es necesario contar la verdad, ¿viste? Muchas veces tenés que decir la verdad por más que te guste o no, es la verdad. Y que uno busca la verdad, Gastón. Y claro, por lo menos, como me decía un gran hermano que me dio la vida, se llama Juan Manuel, le mando un gran saludo, me dice, mira, por lo menos dame la verdad y déjame decidir a mí. Claro. Me dice, bueno, dame la verdad, déjame decidir a mí si me hace bien, si me hace mal, si lo quiero escuchar o no. Digo, sí, de verdad tenés razón.
Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, ¿sí? Tuvimos a nuestra hija en casa, obviamente no la vacunamos, pero no somos antivacunas. Porque, ¿qué significa ser antivacuna? Primero, generar un conflicto de separación del contacto, y eso genera como mínimo separación, sarampión en la fase de reparación. Claro. Y yo no quiero eso. Si Claro. quieren, después se lo explico por qué. Pero, y además es no respetar al otro, porque si vos te querés clavar una aguja, bueno, clávatela. Claro. Pero no me obligues a mí a clavármela. Claro, Yo no te voy a ir a criticar porque te estás clavando una espada de acero más chiquita, porque es una espada de acero, ¿no? Y que te va a generar un montón de conflictos biológicos más allá de la sustancia que ingresa en tu cuerpo. Ya es un ataque real. Y para tu cerebro es un ataque real y se acabó. El cerebelo acciona, que protege. Claro. Pero más allá de eso, nosotros nos dicen constantemente, che, mirá qué bien cielo, parece más grande, parece, mirá qué bien no se enferma, parece. No es que parece. Sí. Lo que pasa es que no le estamos bloqueando. Es así y todos deberían ser así, no es especial. Los que están viviendo conflictos biológicos y están hinchados y con ustedes observan hoy un bebé de 10 meses o de 8 meses y está tirado, es como un estorbo literal. No es un ser humano, es un estorbo que el papá tiene que cuidar y que se engripa, que se constipa, que no va al baño, que no duerme, que miles de problemas. Pues ahí estamos desarrollando Awakening School y por eso también le podemos dar estos tips. Cuando nuestra hija está sola todo el día, o sea, no es que está sola, pero no es un estorbo. Tiene sus complicaciones, obviamente, como cualquier ser humano que está aprendiendo a vivir, ¿no? Pero no se enferma, está tranquila, duerme bien. Alguna noche es un poco mejor, un poco peor, no digo eso, pero a lo que voy es, parece físicamente más grande de la edad que es, pero no es que parece, en realidad estamos acostumbrados a ver un niño que no se desarrolla como se debería desarrollar. ¿Y por qué? Por el miedo. Mi hija está caminando desde los 10 meses, y vos vas a decir, bueno, sí, mi hijo también y no sé qué, está bien. Pero yo digo, todos deberían caminar a los 10 meses. Todos deberían estar desinhibidos, todos deberían empezar a hablar más o menos a la misma edad, que es cuando desarrollan la laringe, las cuerdas vocales, o cuando tienen las aptitudes biológicas que les permiten usar el órgano. Claro. Sin embargo, muchos tienen las aptitudes, pero tienen el conflicto del bloqueo motriz, y el bebé no te habla hasta los 3 años. Y vos decís, ¿cómo no habla? Bueno, porque tiene miedo, está asustado, dependiendo si es diestro, si es zurdo, si es hombre, mujer, el estado de equilibrio hormonal, puede afectar el relé de la laringe, lo bloquea la motricidad y puede empezar con una tartamudez, puede tener bloqueado el relé, puede tener susto, puede tener la mucosa de la laringe bloqueada y que no le salgan las palabras por más que las haya aprendido y vos pensás que no las aprendió y que tiene un retraso de la maduración y le dan más vacuna, más medicamento. Claro. Está todo al revés, ese es el problema. Claro, pero no es negocio, claro, es verdad. Pero no es negocio. Claro, claro. Sí, una pregunta, Gastón. ¿Qué idea tenés o que tiene la medicina germánica respecto al síndrome de Down? Bien, perdón, es algo que descubrimos que tiene cura, entre comillas. El doctor Hammer tiene el caso de Anita, que es tremendo lo que les estoy diciendo. Sí. Es tremendo. Sí. ¿Por qué? Menos mal que estaba sentada. Porque, menos mal que está sentada. Sí. Agárrense todo porque les voy a dar un dato. Espera, ¿sí? Gastón. No voy a profundizar para no herir susceptibilidades, porque obviamente No. ahí nos encontramos nuevamente con otra mentira del sistema, donde el síndrome de la trisomía 21, ¿sí? Se debe específicamente, y esto acá, les voy a decir unos datos para que la persona que tenga un familiar con síndrome de Down los pueda verificar por sí mismo. El doctor Hammer, cuando se vuelve muy famoso, a ver, el doctor Hammer, para hablar un poco del doctor Hammer y entender quién fue, él era médico de todas las coronas de Europa, ¿sí? Cuando asesinan al hijo, él estaba en un velero con un príncipe. O sea, no es que se codiaba con nosotros. Claro. Estamos hablando de quién se codea con un príncipe. ¿Vos conocés un príncipe? Yo no. Francesco no. Y el más cerca que lo tuve, ¿no? ¿A cuántos kilómetros? Entonces, vamos a partir de la base de que estamos hablando con una persona que tenía conocimientos ya más elevados, contactos elevados, era de la aristocracia, tenía una muy buena posición económica. Bueno,
Pero más allá de eso, cuando él descubre la nueva medicina germánica, bueno, hay un video que lo pueden buscar en el canal también, que es cuando va y presenta ante el Comité de la Salud de Alemania, sí, se lo le vi planta yo. el doctor Hammer, Sí, que dice: yo no vengo acá a recitar de memoria la Biblia de la medicina, que por cierto lo hizo durante muchos años, sino a demostrar un sistema científico de verdad. claro, Y no vengo a que me crean, sino que lo pongan a prueba, ¿no? claro. Que a propósito sigue desde 1981 en la Universidad de Tübingen, ahí en Alemania, esperando la verificación. La primera vez en la historia que no quieren verificar una tesis postdoctoral, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? El doctor Hammer empieza a atender personas, empieza a funcionar, atiende cerca de 10.000 personas. Bueno, arma, miren este dato de color, no me quiero ir mucho por las ramas, pero es tan extenso esto, es tan lindo, que me parece que vale la pena. Sí que vale la pena, porque yo... disculpa, ¿no? Es importante que vos vayas por el camino que tenés que ir y diciendo lo que tenés que decir, porque la gente va aprendiendo a medida que vos vas diciendo, ¿entendés? Entonces, está bueno que vaya, aunque se haga lento, aunque se haga, que vos digas, bueno, no adelantamos nada, pero para nuestra audiencia y para nosotros es importantísimo. Sí, yo sinceramente les digo, como a mí me hubiese gustado que me lo cuenten al principio. A mí me costó mucho llegar a tener toda esta información, era muy difícil, porque cuando vos querías dar un paso te encontrabas con todo el terreno embarrado. No es que era fácil llegar a este conocimiento. Claro. No solamente estaba oculto, sino que encima los que te lo brindaban distorsionado y mal, ¿no? Claro. Algo que denunciaba el doctor Hammer. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Vieron la película Patch Adams? Patch Adams. ¿Se acuerdan de la película Patch Adams de Robin Williams? Sí, que hace uno que tenía la nariz de payaso, que iba a visitar a los enfermos. Bueno, vieron que en esa película Robin Williams hace un hospital, entre comillas, feliz, ¿no? Donde la gente iba por sus propios medios, iba contenta, iba a que la acompañen, a que la entiendan, a que la ayuden a superar determinadas situaciones, con un, entre comillas, médico que los acompañaba, que no era autoritario, que los hacía reír, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, totalmente, una película. El doctor Hammer hizo lo mismo en las afueras de no me sale ahora el nombre alemán de la ciudad de Alemania, son nombres raros, no sé si Sanderford, por ahí. Bueno, no importa. El punto es que hace lo mismo, y miren qué interesante lo que ocurrió. Obviamente se lo prendieron fuego, fue todo un desastre, ¿no? Claro. Pero el día que fue la policía, estuvo varios años, estuvo cerca de 5 años abierto, obviamente también financiado por personas que habían sido testigos de cómo funcionaba la nueva medicina germánica en ellos y no habían muerto gracias a la nueva medicina, ¿no? Entonces dijeron, no, pero esto hay que ayudar a todo el mundo, es que como le va a pasar a cualquiera que conozca esto, hay que difundirlo, hay que ayudar, no importa la plata, te doy todo lo que tengo, vamos a ayudar a la gente. Okay. Entonces arma un lugar espectacular en una pradera en Alemania, se empieza a llenar, obviamente, era gratis, la gente realmente estaba bien, estaba contenta. Bueno, al cabo de 5 años viene la policía, le clausuran el lugar porque le habían sacado la matrícula al doctor Hammer, porque bueno, obviamente era toda una situación, ¿no? En Alemania era furor y no le convenía a nadie, lo habían amenazado, lo metieron preso, es más, antes de meterlo preso le dijeron, si usted renuncia a la nueva medicina, no lo metemos preso y le renovamos la matrícula. Él dijo, no, yo me voy a la cárcel, yo esto no lo voy a dejar. Es más, y les cuento un trato de color, el día que lo van a buscar cuando sale de la cárcel, la persona que lo va a buscar en una camioneta dice, menos mal que viene con un amigo a buscarlo porque este gigante, porque era gigante Hammer, salió con 4 costales de libros de adentro de la prisión, no podían levantarlos, ni uno, y él salía con 2, Tremendo. Ahí te das cuenta el tipo de persona. Claro. Ahí te das cuenta el tipo de persona. Bueno, ¿qué ocurrió? Resulta que eso sale en el diario, ¿sí? No me acuerdo qué diario, hoy hay que investigarlo un poco, busquen, es muy fácil de encontrar, en la web tienen todo. Y dice, el doctor Hammer, bueno, hemos clausurado el entre comillas hospital del doctor Hammer, ilegal y no sé qué, y han estado todas estas personas en las camillas, no, estaba... Pepito, fulanito, menganito, Lo que no se dio cuenta el diario es que todas esas personas que salieron en el diario habían sido diagnosticados y les habían dicho que les quedaban entre 2 y 4 meses de vida hacía 5 años.
Eso fue y sacaron el artículo después. Pero lo tenemos. Lo sacaron. O sea, ellos mismos se pisaron la cola. Claro. Fue tremendo eso. Y así hay un montón que se mandaron. Hay un montón. Pero bueno, no me quería desviar. Para que entiendan quién es el Dr. Hammer. Claro. Entonces un día llega una mujer y el Dr. Hammer obviamente trabajaba muy meticulosamente, ¿sí? Bien científicamente, y siempre pedía una tomografía del cerebro, porque nosotros con una tomografía del cerebro sin contraste podemos encontrar los focos de Hammer y saber si la persona está en conflicto activo, si tiene conflicto, si no tiene conflicto, si está resuelto, si no está resuelto, etcétera. Si es peligroso resolverlo, si no, demás. Entonces viene una mujer y le dice: doctor, mire, sinceramente yo ya no sé qué hacer, yo no me quiero quedar con esto que me dice la medicina, que tengo que aceptar a mi hijo con síndrome de Down, para mí tiene que haber una solución. Y el doctor Hammer, con su mayor humildad, le dice: mire señora, yo lo que puedo hacer es hacerle una tomografía a su hija y ver si puedo encontrar algún choque biológico activo, y si lo hay, intentamos resolverlo. Y vemos. Le hace la tomografía. ¿Y qué encuentra? Encuentra un foco de Hammer activo en el relé. Esto escuchen porque se van a quedar helados aquellos, no ustedes, por ahí sí, pero aquellos que tengan un conocido con síndrome de Down y puedan verificar esto. Que el día que yo lo dije al aire, hace, ya no me acuerdo, creo que hace 2 años, la gente empezó a escribir y decir: a mí me pasó. No estoy poniendo suspenso, pero es para que presten atención. Claro, claro. A mí me pasó, a mí también, sí, acá estuvo también. Ustedes no saben lo que fue para nosotros con Sony, que estábamos difundiendo con el mayor de las humildades y precauciones y prudencias este contenido, porque había que difundirlo, claro, había que ponerlo a prueba. Claro. El doctor Hammer había encontrado un foco de Hammer en el relé auditivo, es decir, había un conflicto sonoro que bloqueaba concomitantemente la actividad y el crecimiento y el desarrollo de los músculos de la cara. Entonces, como el relé controla todos esos lugares al mismo tiempo, al tener ese conflicto activo, el bebé dejaba de desarrollar la motricidad y la musculatura de ciertas áreas de la cara. Y daba el aspecto de mongólico, como se lo conoce. Claro. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces vos estás acostumbrado a decir: alguien con síndrome de Down, entonces vos ya te imaginás la cara. Es lo primero que te imaginás. Claro, el síndrome de la trisomía sí, no lo ves, pues es gen. Los rasgos es mongólico, exacto. Claro, claro. Sin embargo, no todos tienen los mismos rasgos. Porque si vos comparás a 3 chicos o a 4 chicos que tienen el síndrome de Down, no todos tienen los mismos. Algunos tienen la nariz un poco mejor, otro un poco peor. Mejor o peor, hablamos de, entre comillas, lo que sería normal, que no existe tampoco, pero claro, una idea que tenemos, ¿no? Claro. Lo que no sería el síndrome de Down. Entonces, algunos tienen mejor la nariz, otro peor el ojo, otro peor la frente, otro peor el cachete, ¿no? Algunos todo un conjunto, otros la mitad. Bien. Algunos poquito te das cuenta que tiene, otro un poco más. Bueno, ¿a qué se debía entonces? A un conflicto auditivo. Y empezamos a decir: para. ¿Cómo un conflicto auditivo? Entonces empezamos a investigar. El doctor Hammer, ahí en Alemania, junto con su mujer, lo va a ver con su hija Anita. Anita, que a propósito, las fotos, teníamos una foto, pero nos pidieron que la saquemos por cuidado de Anita, literal. Porque obviamente si se llegaran a enterar que esto es verdad, bueno, ya saben, desaparece todo, ¿no? Anita la llevan a un centro de investigación a ver si la vino a extraterrestre, a ver qué pasó. Claro. Y la van a tener en estudios intensivos y no la van a dejar ir. Entonces, obviamente por respeto a los padres lo sacamos. Pero bueno, está el nombre, está la evidencia y no hace falta ni la foto. ¿Por qué? Porque el doctor Hammer cuenta la historia. Está la foto de cómo quedó después, eso sí. Creo que la de antes también. Mira, no estoy seguro, pues fue hace 2 años esto. Pero o la dirección, pues teníamos la dirección, teníamos todo. Bueno, resulta que esta chica tenía el síndrome de Down, creo que de 5 años tenía. Me agarraste si no lo hubiese repasado el artículo, pero creo que tenía 5 años. Y se llama Anita, no me lo olvidé nunca más ese caso. Resulta que Anita vivía en la casa
y el papá trabajaba haciendo claxones para las iglesias. ¿Vieron? Los claxones son los tubos de metal que tienen los órganos, esos gigantes que había en las iglesias. Sí. Y obviamente son de hierro, y hay que cortarlos con una sierra eléctrica. Bueno, resulta que la intensidad vibratoria de esas genera en nuestro cerebro una sensación como si hubiese un león al lado. La misma sensación. ¿No? Es una sensación más arcaica, más instintiva, de supervivencia. Entonces genera un bloqueo total. ¿Se acuerdan que habíamos hablado justo de la parte del bloqueo de la motricidad en la semana pasada? La vez anterior, sí. Lo que pasa es que una cosa es bloquear el músculo cuando es crecido, cuando somos grandes, y otra cosa es bloquearlo cuando está creciendo. Claro. Muy bien. Entonces, si vos bloqueas el músculo cuando está creciendo, deja de crecer, claramente. Claro. Está bloqueado. Lo único que tenés que hacer es desbloquearlo. Claro. Entonces, ¿qué hace el doctor Hammer? Encuentra el foco de Hammer para su sorpresa, porque él fue a hacerle una tomografía sin tener idea qué iba a encontrar. Y ve la diana concéntrica perfecta en su cerebro en el relé auditivo. Puede ser tanto el izquierdo como el derecho, no importa. Entonces estaba activo. Evidentemente el conflicto seguía presente. Entonces empiezan a investigar y le dicen, mire señora, usted tiene que haber vivido durante su embarazo, una situación en la cual haya habido un ruido muy fuerte. Y ahí cuando le dice, bueno, sí, es que yo me dedico y tengo en el fondo de mi casa el taller, y el ruido de la sierra motora está constantemente sonando. La mujer se quedó helada, el marido también. Entonces dijeron, bueno, a ver, veamos qué podemos hacer para... Esto es la primera vez, le dice, miren, yo les propongo algo, aléjense de todo ruido, porque una característica, y acá ya empieza a resonar en todos los que tengan un conocido con síndrome de Down, una característica de los chicos con síndrome de Down es que cualquier ruido que aparezca, se tapan los oídos. Y hay autistas que también, Gastón. También, exactamente. Pero el autismo es una constelación, son dos conflictos y se resuelve más fácil que el síndrome de Down. Acá es más radical la situación. Claro. Obviamente, no es fácil, no digo fácil, pero acá estamos hablando de un conflicto psíquico y motriz, y en el autismo solamente psíquico, porque resolvés el conflicto y la persona físicamente o biológicamente está desarrollada. Claro. No, que no se malinterprete, no es fácil. No, para nada. Y estoy hablando de algo que no me esperé que iba a hablar, así que... Claro. Y agotado como a las 9:30 de la noche, no sé qué era. Bueno. Ya son 10 menos 10 pasadas. 10 menos 10. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El doctor Hammer le dice, mira, a mí lo único que se me ocurre, porque cualquier ruido que había, la nena se asustaba. Le dice, mira, a mí lo que se me ocurre es, lo que yo aprendí, es que cuando hay un choque biológico, aparecen lo que son las memorias sensoriales. Si yo estaba comiendo una pizza y escuchando los chalchaleros de fondo, cuando me entero que mi papá lo pisó el tren, el acontecimiento dramático fue que mi papá lo pisó el tren, pero cada vez que coma pizza y escucho los chalchaleros de fondo, mi cerebro va a interpretar que lo están pisando de nuevo. Eso es lo que se llama memorias sensoriales o REI, que es lo que ustedes conocen como alergia. Lo que pasa es que no solamente activa la famosa alergia que es la rinitis en la nariz y demás, sino activa el mismo órgano que afectaste cuando viviste el conflicto a los 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea, la cantidad de años. Claro, sí. Bien, rail por el rail del tren, el rail, ¿no? Que te lleva directo al conflicto original. Claro. Entonces le dice, bueno, hay que identificar el conflicto, ya lo identificamos, hay que eliminar los rails, hay que eliminar todos los ruidos. Y principalmente hay que eliminar, porque aparte no solo nosotros fuimos descubriendo varias cosas, no alcanzaba solamente el conflicto del ruido, sino que el padre encima se iba por semanas al interior de Alemania a entregar esos claxones. Entonces se sentía desprotegida, sola, aislada y con miedo. Entonces aumentaba el drama. Claro. Bueno, entonces una característica por lo general de los chicos que tienen el síndrome de Down es que el padre por lo general está ausente, o sale por mucho tiempo, o es viajante, o alguna situación, y tienen un ruido muy fuerte. Bueno, resulta que supuestamente cuando el doctor Hammer les propone esto, esta pareja dice, bueno, sí, vamos a hacer todo lo necesario. Se alquilan una cabaña en medio del campo y se van a vivir.
el doctor Hammer cuenta en el relato que a los 6 meses la chica había mejorado cerca de un 70% los rasgos mongólicos en la cara. Y que a cerca de los 2 años no se notaba. Vos no te dabas cuenta, es decir, la habían incorporado en el colegio nuevamente y nadie se daba cuenta que ella había tenido síndrome de Down. Eso lo cuenta el doctor Hammer. Eso es una locura, porque lo redactan los padres también. Pero vos podés querer reventar con esta situación, ¿no? Pues estás en una radio y la gente está escuchando. Ahora, cuando los padres, tíos, abuelos, conocidos escuchan esto, va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros a raíz de eso tuvimos muchas consultas sobre síndrome de Down. Y nos empezaron a escribir y nos decían, sí, mi hijo yo trabajé durante todo mi embarazo en el aserradero de no me acuerdo de dónde era, y trabajaba en la caja, y bueno, sí, estaba adentro, pero el ruido de la sierra es tremendo. Era continuo, claro. Es continuo. Después otra mujer dice, no, sí, yo estaba en mi embarazo y me acuerdo que explotó un transformador de la calle, y aparte la madre nunca se olvida de esos ruidos. Claro. Porque no solamente le generaron una situación al bebé, sino a la madre también. Claro, aparte de miedo también, ¿no? Claro, la madre lo superó, pero el bebé no, porque está adentro y no sabe qué está pasando. Entonces, y nos empezaron a escribir, y todos nos decían, sí, a mí me explotó esto, a mí me estuvieron construyendo, acá el martillo motor, ¿vieron el sí, que rompe el asfalto? Sí. Lo mismo, estuvieron durante 7 meses mientras yo estuve embarazada, dándole, yo estaba en el departamento en el primer piso, y bueno, tremendo. Y también tenemos casos que habían sido diagnosticados con síndrome de Down y salieron normalmente. Qué bárbaro. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, obviamente ahí el bebé se terminó de desarrollar y el ruido motor, el conflicto y esa sensación de desprotección que no estaba el padre se resolvió 1 mes o 2 meses antes de que nazca. Qué bárbaro. Esto es para investigar. Ahora tocaron, creo que el tema más sensible que podían tocar. Y yo no tengo problema en contestarle, pero esto es para investigar. No es fácil para nada, pero es necesario que esta información salga a la luz, porque nos hicieron creer de que tenemos que aceptar al chico tal como está, cuando en realidad lo que nos está contando es que está sufriendo. Impresionante. Entonces lo que terminamos haciendo es generarle a ese chico un castigo y una tortura, porque si evidentemente esto es verdad y Anita se fue al campo, deja los ruidos y reaprende de a poco qué son los ruidos, porque hay un dato que fue interesante. El doctor Hammer le dice, bueno, una vez que empieza a mejorar hay que volver a enseñarle qué son los ruidos y que no son algo que la van a lastimar, y de a poquito ir mostrándole ruidos de mayor intensidad. Ahí entra la cantidad de decibeles y demás, ¿no? Hay toda una situación que hemos investigado, y de hecho la ciencia te dice, no me acuerdo ahora cuántos decibeles ya son nocivos para la salud. Sí, pero eso lo saben. O sea, lo que pasa es que no saben que genera efectos en la salud, pero no saben lo que puede generar un bebé dentro de la panza, pues piensan que no escucha. No es verdad. Claro, no, eso es cierto, de verdad, lo que vos decís, el tema del bebé dentro de la panza, porque yo lo he comprobado con mi hija. Nosotros poníamos, cuando mi señora estaba embarazada, poníamos un tipo de música, y después cuando mi nena nació, la primera, para dormirse yo le ponía la misma música que escuchábamos nosotros cuando ella estaba embarazada, y se dormía pero placenteramente. Y claro, como si estuviera dentro de la panza. Claro. Por eso al bebé hay que hablarle, y por eso cuando el bebé nace no tiene que ver al médico, tiene que ver al papá. Claro. Porque la única persona que escuchó era el papá. Entonces vos sacás al bebé, nos estamos metiendo en un tema delicado, pero cuando vos sacás al bebé, el bebé está esperando ver a la voz o escuchar a la voz que escuchó durante esos 9 meses de gestación, o 10, porque son 10 en realidad, pero no a una persona desconocida, en un ambiente frío, con 3 personas más que la van a agarrar, que la van a limpiar, que le van a clavar una aguja, más allá de que sirva o no sirva la vacuna, la están lastimando. Y encima después, si en nena le ponen arito y la agujerean otra vez más, y dicen, no, para diferenciarla, bueno, pero pará, pues nació y ya la agarraron personas desconocidas, con una situación más fría, atacándola, claro, calentita, atacándola. Entonces, si encima había choques biológicos activos vividos durante la gestación, que pueden no ser auditivos, hay de todos los colores.
Claro. Entonces el chico puede nacer con, entre comillas, la enfermedad que quiera llamarle, pero son choques biológicos activos. Exacto. Entonces esto implica un recálculo de la sociedad en todo sentido, porque si vos reconoces la nueva medicina germánica, vos podés meter preso a un político porque no le paga la jubilación al abuelito y le genera un cáncer de hígado. Claro. Entonces, por eso no sale a la luz esto, ¿no? Claro. Porque se cae el sistema entero. Claro. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Es muy delicado. Claro. Pero también hay que tocarlo con mucha prudencia, porque obviamente son muchos años de adoctrinamiento, son muchos años, hay que investigar. Acá yo siempre les digo, no me crean, investígalo, pongan la prueba. Hagan la prueba si conocen a alguien con síndrome de Down, pregúntenle al papá si no tuvo un ruido muy fuerte durante el embarazo. Siempre primero te dicen que no, Lo voy a hacer, Prometo que voy a hacer los deberes, prometo. Hagan la prueba, Prometo, porque si es una ustedes verifican experiencia. eso por ustedes mismos, ¿saben el cambio que es? Cuando vos solo identificás esas situaciones y decís, ¿fue por esto? Y haces una, lo haces 2 veces, lo haces 3 veces, lo haces 4 veces, y mejora tu salud y estás contento y te sentís mejor, después no te mueve nadie, porque vos sabés quién sos, sabés cómo funciona tu cuerpo, y aprendés a decir que no en situaciones que no te convienen, aprendés a marcar tu territorio, aprendés a delimitarlo, aprendés a estar en paz, a estar feliz. Cambia la película, Totalmente. Cambia completamente. Totalmente. Acá te manda saludo Mari, dice gracias por abrirnos la cabeza. Bueno, así que no es abrir, no, sí, es esto, Gastón, es esto, vos nos estás abriendo un panorama, nos estás mostrando algo que nosotros no conocemos, entonces es una forma, después como vos decís, después que cada uno investigue por sus propios medios, claro. Pero es una forma de abrir la cabeza, ¿no? O sea, hay otra cosa en la cual nosotros podemos hacer hincapié. Escucha, sí. Y Pochi de Mar del Plata dice, hace 29 años el cirujano que me operó de cáncer de mamas me dijo que yo me lo provoqué por un conflicto no resuelto. En lo que estabas diciendo vos, dice, me lo dijeron hace tantos años y era cierto, dice. Bueno, la nueva medicina está desde 1971 presente. Y antes de la nueva medicina lo teníamos a Henry Laborit, que es antecesor. Henry Laborit tiene que ser considerado, junto con Anthony Bellamy, antecesor a la nueva medicina germánica, porque Henry Laborit, que fue ¿cómo se llama? Un biólogo, ¿sí? Militar, aparte, francés, que estuvo en Buenos Aires, lo invitó a la Universidad de Buenos Aires de Psicología, por era psicólogo también, creo que en 1995, si no me equivoco, por ahí, estuvo y vino acá a Argentina. Lo pueden buscar, la mayor parte de los videos de Henry Laborit están en francés, pero hay un par traducidos. Es muy interesante el ejemplo que hace con los ratones, que él explica que la enfermedad aparece cuando el individuo tiene una inhibición de acción. ¿Por qué hacer un experimento con ratones? Porque todos los experimentos que a vos te justifican que funcionan las vacunas es porque se las dan a ratones. Claro. Y el ratón, obviamente, que igual que vos, que si te encierran en una jaula y te empiezan a pinchar la cola durante un año entero, pero te aseguro que o te morís o te enfermás. Claro. Entonces, él dice que la inhibición de acción del ratón, y aparte lo demuestra en los experimentos, cuando el ratón se puede escapar no se enferma y cuando no se puede escapar se enferma. Y es el mismo ratón. Entonces, muestra que cuando el ratón no puede ni luchar ni huir, se inhibe. Y cuando se inhibe, ahí activa el programa biológico y entra a la mano de la nueva medicina germánica. El programa biológico es para defenderse de una vez por todas. Claro. Para poder sobrevivir. Claro. Qué bárbaro. Y el efecto va a ser la aparición de gérmenes, la aparición de bacterias, la aparición de adaptaciones biológicas, dependiendo del órgano, dependiendo de las capas germinal que le dé origen. Bueno, es muy complejo, pero me parece que lo primero que nos deberían enseñar cuando llegamos a este mundo es el manual del usuario, ¿no? Cómo funciona el cuerpo. Claro. Cómo funciona si veo qué me conviene hacer. Claro que es así. Tener las opciones para que uno elija. Después si se quiere dar 70 vacunas que se la dé, pero... O sea, exacto. Nosotros no tenemos opción. Vos calculás que tenemos un calendario de vacuna de 35 vacunas nuestros chicos. Una locura lo que están haciendo. No, es un disparate. Nos están matando nuestros chicos. Te cuento algo. Te cuento algo más. Se jactan de haber eliminado la poliomielitis y le cambiaron el nombre. Ahora la llaman esclerosis múltiple. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Para seguir haciendo negocio, te dicen, erradicamos la enfermedad poliomielitis.
Entonces, hay que seguir dando la vacuna por las dudas. Y ahora apareció una nueva, la esclerosis múltiple. Hay que dar otra vacuna. Claro. Entonces, dentro de 5 años te van a decir, la erradicamos. Entonces, como erradicamos las últimas 3, sigamos dando por las dudas las 3 para que no vuelva. Y la que aparece nueva, sacamos una nueva. Entonces, ese es el negocio que hacen. Es terrible. Es tremendo. Es tremendo, tremendo. Pero la verdad, tremendo. Lamentablemente... A todos los que pueda, yo estoy en un grupo vacunas que conocemos, que lidera María Victoria Rodríguez, no sé si tenés conocimiento, y ellos como vos dijiste, o sea, no es que sean antivacuna, acá no estamos hablando de antivacuna, pero por lo menos tener idea de lo que le ponemos a nuestros hijos. Es una locura lo que están haciendo. Mirá, vos hablaste de la vacuna y también tocamos el tema del autismo, pero no lo profundizamos. Te lo voy a vincular porque hay muchas personas que le echan la culpa a la vacuna por el autismo de su hijo. Claro. No sé si habrán escuchado. Sí, muchísimos. En Estados Unidos, los actores famosos. Bueno. Sí. A ver, la sustancia de la vacuna no puede generar en sí el autismo, porque el autismo en la nueva medicina germánica es una constelación cerebral. Una constelación cerebral significa que hay 2 conflictos activos que cambian y generan un trastorno del comportamiento de la persona. Obviamente es temporal hasta que se resuelva alguno de los 2 conflictos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, una vuelta estábamos en un curso y le digo a una chica, estábamos creo que con Sony también en Vicente López dando clase, en ese momento vamos presenciales, y una chica psicóloga, porque vienen médicos también, y viene la psicóloga, no me acuerdo el nombre, y empezamos a, y yo le digo, bueno, pero el autismo, ¿cómo? Pará, me dice, ¿cómo, pará? Pero yo trabajo con chicos especiales, me dice, entre comillas, específicamente autistas, y tengo un montón de tomografía de autismo. Le digo, bueno, mira, entonces si vos agarras una tomografía de un chico con autista, vas a encontrar esto y esto en el cerebro. Y me miró desafiante, ¿viste? Como diciendo, pará, me tocaste en mi especialidad, acá no se jode. Claro. Y yo le digo, mirá, andé, buscalo, contame la semana que viene. Y si lo encontrás, por favor, tráeme tomografía, porque no tengo, te digo. Y me dice... Bueno, sí, muy seria. Bueno, bárbaro, le expliqué cuáles eran los relés involucrados, que era uno en el lóbulo temporal derecho, como te lo grafico, de la mitad un poquito más para atrás del cerebro, y otro en el lóbulo temporal izquierdo de la mitad para adelante. Uno es el relé de la tríada curvatura menor del estómago, vías biliares y conductos pancreáticos, y otro el de la laringe, el de la mucosa de la laringe. Bueno, ¿cuándo vino la semana entrante? Trajo unas tomografías que no las vi ni en los libros de Hammer, eran espectaculares. Unas dianas concéntricas como un goteo de agua, pero clavado en los relés que le había contado. Me dice, Gastón, no lo puedo creer, me dice, y me las tiró adelante, mirá, y las tiró todas ahí al piso, y me dice, esto es una locura. Y yo le digo, no sé, por eso estamos acá tratando de compartir esto, le digo, claro, es una locura. Lo que pasa es que vos no puedes ir gritando esto por la calle porque te tratan de loco, te meten preso, y hoy encima si no te des un barbijo te insultan, te maltratan, te denuncian. Olvídate. Imagínate si decís esto para el autismo. Entonces, tuvimos las tomografías, me acuerdo que fue una alegría porque nosotros también veníamos investigando, pero no somos médicos, entonces no tenemos acceso a material privado. En la medida que fuimos teniendo alumnos médicos, nos fueron brindando el material. Claro. Y hoy tenemos, me atrevo a decir, unos cuantos, no sé si cientos, pero decenas de médicos hay. Y es importante. Y ahora en esta cuarentena, que cuarentena, todo trae cuarentena, se llama de la medicina, ¿no? De cuarentena no tiene nada, pues vamos 91 días. Sí, pero olvídate. Empezaron a haber alumnos oncólogos. Esto no pasaba. Hasta ahora nunca habíamos tenido alumnos oncólogos. Nunca. Y aparecieron. Qué grande. Y que ellos mismos verifiquen y ratifiquen los cursos en los comentarios que hacen. Claro. Yo me quedo helado. Porque hubo un cambio muy grande en estos últimos 90 días. Es tremendo. Para que oncólogos, no digo que muchos, hay pocos, pero por lo menos son algunos, antes no había ninguno. Claro. Y que ellos mismos te digan, esto es verdad, los marcadores tumorales es verdad lo que decís, y esto también. Le digo, mira, yo no lo digo, yo lo repito, le digo, pero lo conozca, porque me dice, sí, esto es así. Y bueno,
Y nosotros seguimos aprendiendo día a día, con cada consulta, porque vos imaginate, cada consulta es una película nueva. Porque cada uno tiene su vida, tiene sus situaciones, tiene sus conflictos pendientes. Claro. Entonces, es identificar situaciones, es ponerte en los zapatos de la otra persona, hacer empatía, escucharla, contener, comprenderlo, ayudarlo a elaborar estrategias. O sea, es fuerte, por eso decía que hoy estoy cansado. Aún 90 días que no paro de atender todos los días, junto con las entrevistas, porque también, viste, es como que yo quiero, cuando me piden, yo trato de estar, aunque esté cansado. Claro. Porque me parece que vale la pena. Una sola persona que evite una cirugía innecesaria, que evite cualquiera de esas que para mí son frivolidades y que son torturas medievales, ya está, es un montón. Y sí, ni hablar que es un montón. Es un montón. Ni hablar. Bueno, Gastón, la verdad hemos llegado al fin del programa, ya no hemos pasado 10 minutitos, pero vale la pena, la verdad. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Yo ya estoy ahí suscrita a la página. Sí, lo repetimos por si hay alguien nuevo, claro. Vos ya está. Sí, mirá, es www.awakeningproject.com. Ahí está. Exacto. Bueno, cualquier cosita pueden buscarnos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en la web, o sea, en la web. De hecho, creamos una comunidad tipo Facebook, porque nos empezaron a bajar los videos, nos metieron en fact-checkers, están distorsionados, o sea, nos están haciendo la guerra realmente y censurando. Claro, ¿qué te parece? Entonces dijimos, bueno, tenemos una web, adaptamos la web gracias a Duplica, que es el que nos diseña la web. La verdad, le mando muchos saludos y muy agradecimientos, porque la web es impecable. Y tenemos una comunidad ahí adentro donde, bueno, todo el que quiere, es totalmente gratuita, el que quiere entrar, preguntar sobre cualquier tipo de enfermedad, de nueva medicina, entonces ahí brindan información y entre todos nos vamos acompañando. También hay gente que está con el tema de las vacunas y demás, así que bueno, la idea es poder expresarse sin censura. Exacto, y con respeto. Claro, tal cual. Y aparte nuestro derecho, ¿cómo no me voy a poder expresar? Mi opinión es mi opinión. Obvio. Si tengo hechos, demostrarme que estoy equivocado y charlamos, no hay ningún problema. Exactamente, estamos en busca de la verdad. Es así. Esa es la idea. Gastón, te agradecemos enormemente por la amabilidad para experiencia, ¿sí? Un gusto. Y nuevamente, por las dudas, espero que nadie se haya sentido ofendido con el síndrome de Down. Hay mucha sensibilidad en estas cosas. Yo siempre hablo de la mayor prudencia, pero investiguen, observen. En muchas consultas a la mujer misma le costó acordarse de la explosión, del ruido molesto y demás, pero siempre lo pudimos verificar, y por lo general la mujer está sola, o peleas grandes en la casa, o falta el marido. Bueno, exacto. Lo podrán verificar en autismo también, eso. Ni hablar. Pero bueno, lo tocaste con una altura y un profesionalismo que la verdad no ofende a nadie. La verdad está tocado desde un punto de vista muy profesional, así que te agradecemos enormemente, Gastón, por haber estado haciendo este programa. Seguramente en otro momento te vamos a seguir otra vez, comprometido, pobre. Chicos, para mí, miren, les soy sincero, es un placer. Estuve haciendo esta semana entrevistas, son todas para el exterior, de Argentina muy pocas. Bueno, Chile, tenemos un honor, entonces. Tenemos un honor. Qué honor, Fernando. Para mí es una alegría que haya gente acá de Argentina que quiera difundir esto, y con más razón les digo, cuando me necesiten, mándenme un mensaje, charlamos, y si no puedo hoy, mañana pasado. Exacto. Igual tengo un montón de preguntas que me las sigo guardando. Así que... Bueno, pero hagamos una cosa, si quieren, preparen una especie de lista de preguntas, me las pasan. Dale. Yo se las respondo, si quieren, las pueden dar al aire y otro día hacemos entrevista. Ahí está. Como que ustedes quieran. Dale, Gastón. Dale, no te molestamos más, anda a descansar, que el día es largo. Te mando un abrazo grande y que tengas buen fin de semana junto a tu familia. Un abrazo, chicos, buenas noches. Nos vemos. Saludos. Feliz día del padre, hasta luego. Chao. Gracias, chao. Bueno, como dijimos, que tengan los que tengan a los papás,
a los que son papás, a todos ellos, feliz Día del Padre para todos. Claro, feliz día, sí, yo feliz Día de la Bandera también, y también. para nuestro productor que estrena título de papá, así que sí. así que bueno, a todos, bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos veremos el próximo lunes con Medicina China. Gracias, buenas noches.